información para que quede evidente. Pues buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Esta es nuestra última sesión, la sesión de retroalimentación y cierre a partir de los productos o el producto que entregaron como evidencia del taller. Esta sesión va a ser muy corta, pero queremos que exista una interacción, ustedes como participantes y nosotros que estuvimos a cargo del taller, de la siguiente manera. En el caso de ustedes, nos podrán compartir la experiencia que tuvieron al momento de realizar la actividad de aprendizaje. Por ahí ya les enviamos la retroalimentación de esta propuesta de actividad de aprendizaje. Y también nosotros, como de manera muy general, vamos a dar unas recomendaciones finales, tanto desde el aspecto pedagógico como desde el aspecto de comunicación y redacción que les hemos venido comentando en la primera sesión. Entonces nos gustaría iniciar de esa manera, con la experiencia, qué tal les fue, cuáles fueron algunos de las situaciones o retos que se enfrentaron en ese momento. Eso creo que nos ayudaría muchísimo para poder tener como una visión desde el quehacer de la parte de la redacción de las actividades de aprendizaje. Entonces, maestra María Dolores, doctora Yunuen y maestro José Alfredo, quien guste compartirnos, adelante, son bienvenidas sus experiencias y podamos tener un panorama más amplio. Adelante, maestra. Bueno, pues ¿sí me escuchan? Sí. Okay. Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, fue una actividad pues para mí muy interesante y enriquecedora, porque sí comparé, o sea, la situación que tenía yo anteriormente del programa que voy a estar impartiendo con las instrucciones que nos habían dado, o sea, con todos los elementos que ustedes nos compartieron, pues que deberían de incluirse dentro de todo nuestro plan, o sea, de nuestra actividad que estábamos elaborando. Y la realidad es de que efectivamente ya cuando uno lo lee al final, o sea, una vez que ya ha abordado y que ha estado incluyendo todos los elementos que ustedes nos compartieron y que enriquecían el documento, pues me di cuenta que efectivamente la versión anterior versus la versión nueva, pues no tenía ninguna relación, y ya de manera ya crítica, pues sí era un elemento que tenía muchas, digamos, fallas de justamente la elaboración y en la comprensión de los elementos, que pues ya poniéndome de parte de los alumnos, pues sí me daba cuenta que definitivamente seguramente se crearon confusiones. Y ya ahora haciendo un poquito una retrospectiva de lo que pasó cuando la primera elaboración y ahora ya incluyendo todos los elementos, pues sí me di cuenta de que algunos de los estudiantes no habían entregado no habían entregado la actividad como yo la había estado solicitando, porque yo creía que estaban con todos los elementos y estaba clara, y pues ya comparándola con lo nuevo, pues definitivamente no tenía una cosa nada que ver. Y ahora ya cuando terminamos todo, cuando terminé la actividad, bueno, de manera personal, pues a mí me gustó cómo había quedado la actividad, tanto que lo he compartido con otros compañeros aquí de la escuela que vamos a abrir, como les había comentado el programa de maestría, decía, sí debemos de incorporar elementos que son bien importantes, pues como el saludo, la despedida, las instrucciones, motivarlos dentro del documento y aclarar paso por paso las actividades siguientes, y pues también a crearles ese ánimo de continuar cuando tú cierras diciéndoles esto es lo que continúa. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, sí, para mí sí fue muy enriquecedor, y la actividad creo que quedó bastante bien y ya bastante clara, y pues eso no solamente lo voy a incorporar cuando sea en virtual, sino también cuando están haciendo actividades en Classroom, que son asincrónicas, todas las actividades que tienen de trabajo independiente, pues sí es muy importante esos elementos incorporarlos. Pues bueno, por mi parte eso sería, y muchas gracias, porque sí, fue muy enriquecedor para mí desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, maestra. Está un comentario, que lo hizo el de la doctora Yunuen. No, dice, no cuento con micrófono, pero comparto por este medio. Tuve la oportunidad de trabajar estos materiales durante el año 2021, al igual de tomar un curso sobre elaboración de ellos en ese momento. Sin embargo, el detenerme en forma detallada me percato nuevamente de la importancia de la forma en que redactamos y el que la actividad sea llevada a cabo de manera correcta por parte de los estudiantes.
También muchísimas gracias, doctora Junen. Les comento, y ahorita que lo decía ya la maestra María de los Dolores, sobre algo muy importante, ¿no? Nosotros cuando hacemos la revisión, justamente nos ponemos en este papel de estudiantes, ¿verdad? Decimos, a ver, yo como diseñador instruccional sí, pero primero quiero revisarlo como estudiante. A ver, si yo fuera el estudiante, tendría que seguir las indicaciones que me está dando la maestra, que me está dando la doctora, el maestro, el doctor, y a partir de ahí, primero me posiciono en el perfil de estudiante, ¿verdad? Digo, si pudiera cumplir o no pudiera cumplir con el objetivo de aprendizaje que está estableciendo el profesor a partir de todos los elementos que me está brindando, o no pudiera cumplirlos, ¿verdad? Entonces, creo que una vez que nosotros redactamos la actividad de aprendizaje, sí es importante que nos tomemos el tiempo de detenernos un poquito y decir, a ver, si yo fuera estudiante, ¿realmente cumpliría con eso que estoy redactando, que estoy escribiendo? Y si no es así, volver a revisar las instrucciones, volver a darle un orden, una secuencia a todas estas indicaciones que estoy proporcionando. Eso creo que sería lo más correcto al momento de nosotros proponer actividades de aprendizaje. Esa experiencia que nos cuenta que nos cuentan las dos maestras es sumamente importante, ¿verdad? Maestro José Alfredo, también ya se acaba de integrar la maestra Nelly, si quisiera compartirnos cuál fue la experiencia sobre esta redacción de actividades de aprendizaje, maestra. Maestra Nelly, ¿nos escucha por allí? Bueno, quizás a lo mejor tiene algún detalle en el micrófono. De igual manera, también les comparto un ejercicio que yo hago con los profesores a quienes brindamos el curso, y también con mis estudiantes del área de pedagogía, sobre nosotros cuando damos una instrucción, cuando nosotros damos alguna indicación. A veces lo hacemos como muy, muy general. Les pongo un ejercicio. Si el día de hoy viniera una persona extranjera, una persona de cualquier lado, que no sea de Colima, quizás de otro estado, quizás de otro país, y nosotros quisiéramos decirle a esta persona que se dirija o que vaya al campus de Villa de Álvarez, ¿cómo le haríamos, verdad? ¿Cuáles serían las indicaciones que nosotros le daríamos? Pues bueno, primero debemos de pensar en esa persona, ¿verdad? Primero pensar si tiene un automóvil, si la persona se va a ir caminando, si la persona se va a ir o le vamos a dar alguna orientación sobre si se va a ir en algún transporte privado, en algún taxi, en algún Uber, etcétera, o cuáles serían las diferentes maneras en que esta persona pudiera dirigirse al otro campus. Desde ahí entonces estamos analizando primero a la persona, como lo hacemos en el caso de los estudiantes. Primero analizamos los estudiantes y las características de ellos, y a partir de ahí nosotros empezamos a definir o empezamos a darle las instrucciones necesarias de cómo tendría que trasladarse, en este caso, el ejemplo que estamos haciendo, al otro campus, ¿verdad? Al campus de Villa de Álvarez. Y tendríamos que ser lo más puntual posible para que realmente esa persona llegara al destino que queremos que llegue. Y si no lo hacemos, pues se perdería, no llegaría en la hora o en el tiempo que nosotros le hemos indicado, quizás tomaría otros caminos que no fueran los más correctos para llegar al destino. Entonces, lo mismo sucede cuando planteamos nuestras actividades de aprendizaje, cuando nosotros proporcionamos las instrucciones, las indicaciones o los pasos a seguir, lo tendríamos que hacer de tal manera que
pensando que el estudiante se encuentra solo, por así decirlo, que se encuentra solamente con las indicaciones que le vamos a proporcionar en ese momento, ¿no? En la redacción de todas las actividades de aprendizaje. Y hagámoslo de esa manera, que aunque pudiera ser lo más específico, que pudiera ser a veces repetitivo, el decirle, tienes que hacer tu entrega en tal lugar, nosotros lo asumimos con que ya sabemos que el estudiante puede hacer la entrega en tal lugar, ¿verdad? Y no, tendríamos que especificar, puntualizar y decirles, tienes que hacerlo de tal manera, ¿no? Por aquí el maestro nos comparte, dice, al enviar la actividad consideré que tenía todas las características solicitadas, pero cuando me enviaron la revisión pude darme cuenta de todos los errores que tenía y me di cuenta que efectivamente mi actividad estaba incompleta y que puede inducir al error a mis estudiantes. Por lo tanto, me daré la tarea de cumplir con los requisitos solicitados de manera que pueda cumplir con lo esperado. Sin duda alguna, no solamente es el pensar en una actividad, sino la forma en que debo llevar a cabo para que el estudiante logre el conocimiento esperado. Es correcto. De hecho, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque a veces le decimos a los profesores, decimos, pues redacta una actividad, ¿no? Pero pues sí, si no hay los elementos o no hay esta información, nosotros lo hacemos como según lo entendemos o como según nosotros percibimos que es la forma correcta en hacerlo, ¿no? O como regularmente estamos acostumbrados de manera presencial, lo asumimos de esa manera y por eso a veces proponemos de esa forma. Entonces, nosotros, la idea que tenemos desde el Departamento de Educación a Distancia es que podamos crear estas actividades de aprendizaje con los elementos necesarios a partir de considerar estos aspectos pedagógicos, aspectos de redacción y de comunicación. Está el maestro Norberto también. Maestro, estamos en una dinámica de compartir la experiencia que tuvimos al realizar. Tuvo un error en el enlace. Maestro, le comento que estamos en una actividad donde estamos compartiendo las experiencias respecto a nuestro proceso de redacción de actividades de aprendizaje y nos gustaría que nos pudiera compartir su experiencia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Sí, bueno, ya anteriormente ya había de alguna otra manera manejado el formato, pero ya con la actividad que realicé vi los comentarios que me hicieron, ¿verdad? Sobre todo en la cuestión de especificar los lineamientos para los estudiantes, para no causar esa confusión. No sé si puedo comentar lo de los comentarios que vi que me hicieron, ¿verdad? Sí, adelante. Dentro de la actividad veía yo pues que comentaban de la tabla y los lineamientos. De hecho, ahí cuando yo puse lo que en el apartado de material de estudio ya estaba ahí indicado el nombre del material. De hecho, así lo hago, pues, indico el nombre del material y se lo comparto a los estudiantes en ese apartado de material de estudio. Nada más que no sé si por ese lado había ido el comentario que me habían hecho en la evaluación. Sí, de hecho es una de las recomendaciones que también nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos algún material, como ya lo hemos comentado, suponemos que el estudiante va a ir directamente a la carpeta de material de estudio. Digo, a veces sí es así y a veces no es tan así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros redactamos las instrucciones, sí es necesario indicarle, ¿verdad? Es el título tal, está el archivo y podrás encontrarlo en la carpeta de material de estudio, por ejemplo. Pero sí indicarle, ¿verdad? Cuál es el título y que este título coincida con el nombre del archivo. Pasaba una situación similar con algunos profesores que estamos apoyando en la maestría de transformación digital, porque a veces los profesores subían un material, pero subían a lo mejor todo el libro completo y los profesores querían que leyeran solamente un capítulo, entonces ponían el nombre del capítulo, pero cuando compartían el archivo tenía el nombre del título del libro, entonces el estudiante pues tenía esa confusión, entonces decía, pues ¿cuál leo, ¿verdad? O dónde está el archivo, porque no lo encuentro. Entonces
estas indicaciones que a veces parecieran, o que nosotros asumimos que el estudiante lo va a leer porque ahí está el material, o quizás a lo mejor es el único material, pero no tiene el título correcto, pues eso le puede causar a veces confusión al estudiante. Y justamente es eso, evitar, prever que el estudiante no tenga esa dificultad, ¿verdad? Bueno, también se integra, Bien. sí, maestro, muchísimas gracias por la Sí, experiencia. ¿Algo más que quisiera comentar? sí, voy a abrir el documento para ya igual hacer otro comentario al respecto. Sí, adelante, maestro. Maestro, mientras abre su documento, le podemos dar el uso de la voz a la maestra Cecilia si nos quiere compartir algo Claro, eh, adelante. respecto a la experiencia. Maestra, estamos ahorita en una dinámica de compartir la experiencia respecto al proceso de elaboración de su propuesta de actividad. Adelante, maestra. Ok, nos comparte la maestra que fue complicado porque la propuesta diseñada no la da para lo que los solicitan. Eh, bueno, ah, a ver. Quien compartió la pantalla fue usted, maestro Norberto, o fue la maestra Cecilia. No, yo creo que va a ser la maestra. Ah, maestra nos compartió la pantalla, me imagino que es la de su actividad. Ok, nos gustaría compartir. Ok, no tiene micrófono, comenta. Bueno, el caso de la maestra, ¿lo puedo comentar? Su actividad, su propuesta de actividad de aprendizaje. Maestra, ok, pues, ok. Bueno, dice que nos va a compartir la actividad de aprendizaje. Si no me equivoco, la maestra nos plantea una actividad respecto a una actividad que se va a hacer de manera presencial, si no me equivoco, ¿verdad? Esta actividad que es de manera presencial, les pregunto a ustedes, ¿podemos nosotros elaborar actividades de aprendizaje que combinen aspectos, en este caso, colocar la actividad de aprendizaje de manera virtual y de manera presencial? No sé si alguien me quisiera responder respecto a esta pregunta, si es que podemos hacer esa combinación. Es decir, una actividad de aprendizaje pensada para un ambiente virtual y un ambiente presencial. ¿A qué se refiere? ¿Que se pueda hacer actividades para cada uno de ellos? Ajá, que se pueda llevar a cabo de manera ¿O en pues, híbrido? híbrido. Uh-huh. Sí, yo creo que planeando la actividad, ¿no? Y haciendo Uh-huh. bien la especificación de qué momento se va a dar cada una de ellas, sí, sí Ok. es posible. Sí, de hecho, justamente es el poder definir las instrucciones y definir los escenarios, por ejemplo, decir, tal día voy a solicitar de manera presencial, o voy a revisar de manera presencial, o voy a dar una asesoría de manera presencial, e indicarles, ¿verdad?, cuándo será la fecha de realización, o incluso, ¿verdad?, a veces hay profesores que plantean alguna actividad de aprendizaje en el que el estudiante tendría que revisar ciertos materiales de estudio, tendría que revisar algún producto, en este caso algún mapa conceptual, alguna línea del tiempo, y que en clases pudiera presentarlo, pudiera explicarlo, tal vez, ¿verdad?
esas son maneras o formas en cómo podemos nosotros hacer la combinación. ¿Se puede? Sí se puede, pero tendríamos que definir los dos escenarios. Por un lado, un escenario, lo que se va a hacer de manera independiente, o lo que el estudiante va a trabajar en las horas de trabajo independiente, o lo que va a hacer de manera presencial, ¿verdad? Creo que era la actividad 1, maestra. Ok. Ok, dice, no tenía la retroalimentación. Ok. Cada una de tiempo, el tiempo de retroalimentación tampoco viene en su propuesta, pero normalmente revisar lo que me entregan en caso de... Ok, por último, por ahora la referencia planteo de consulta tiene que ver con el portal del INEGI, y el catálogo de las lenguas indígenas, sitios y referencias que vienen dentro del programa. Bueno, eso de las citas y las referencias en un momento más, compañera Diana, maestra Diana va a compartir algo al respecto, ¿verdad? Bueno, le agradecemos, maestra Cecilia. Igual, para cualquier duda en caso de la redacción de su propuesta de actividad de aprendizaje, estamos para poder apoyarla, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, creo que ya la mayoría ya nos compartió su experiencia. Les vamos a presentar una retroalimentación general. A ver, nada más me confirman si se puede revisar, si se puede visualizar la presentación. Diana, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, estas son recomendaciones finales, ¿verdad? Recomendaciones pedagógicas y recomendaciones de comunicación y de redacción. Bueno, ¿qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos que las instrucciones que ustedes plantean son instrucciones generales, pero que, bueno, en algunos de los casos, pero que pudiéramos hacer el ejercicio de o trabajar en unas recomendaciones más puntuales, en estas instrucciones de poder definir ciertos elementos, por ejemplo, como el hecho de indicarles cuándo va a haber una retroalimentación, cuándo tendrían que entregar una tarea y demás. Entonces, también recordemos que una instrucción es la pauta que el estudiante debe seguir con la finalidad de completar una actividad de aprendizaje. No tienen que haber muchísimas instrucciones, más bien tendrían que haber instrucciones claras y precisas, porque justamente las instrucciones puntuales van a permitir orientar al estudiante sobre qué es lo que tiene que hacer, cómo tendría que hacerlo y en qué orden, ¿verdad? Y a veces eso también nos cuesta un poquito de trabajo, porque a veces decimos, no, queremos que primero haga una investigación, no, pero mejor que primero lea un documento, entonces, o que primero revise una tabla sobre las sobre ciertas pautas que debe tener su trabajo. Entonces, tendríamos que nosotros ordenar primero qué es lo que tendría que hacer el estudiante en primer momento, ¿verdad? Porque justamente las instrucciones, como les comento, nos tendrían que dar esas orientaciones. Una instrucción bien planteada nos va a dar información suficiente. Esto, como ya les he comentado, sin la necesidad de extender una instrucción o de tener un sinfín de instrucciones. No, tendría que tener la información suficiente y, como ya les he comentado, debe estar organizada de manera lógica. Nosotros nos encontramos con estos detalles respecto a las instrucciones y que justamente quisimos compartirles estas pequeñas recomendaciones pedagógicas en función de cómo es que tendríamos que plantear las instrucciones. Ya de manera muy puntual, Diana nos va a compartir sobre las recomendaciones de redacción y comunicación que nos encontramos justamente al momento de revisar sus trabajos. Diana, adelante. Gracias, Freddy. ¿Las incluiste en las plantillas? Sí, aquí están las que me comentaste. ¿La puedes avanzar en la presentación, por favor? Porque a mí nada más me aparece el título. A ver. Ahí está. Estas son las que les comentaba estas son las que me comentaste, ¿verdad? Sí, Okay, gracias. ¿sí se ve?
Sí, sí se ve. Ah, perfecto. ¿Le puedes dar proyectar para que se vea más grande? Por favor. ¿O no te va a dejar? A ver. A ver, tú me dices si ya. Sí, ya, gracias. Ok. Ok, vamos a comenzar con estas recomendaciones que son muy generales, o sea, fue lo que siguió persistiendo a pesar de lo que comentamos, pero así como ya sabíamos desde la sesión pasada, las dudas reales salen hasta que ya empieza uno a trabajar. Entonces, lo que pudimos observar, tanto Freddy como yo, fue que muchas veces las instrucciones omitían información básica que debía ser mencionada. Entonces, volvemos a mencionarles a ustedes que hay que decir toda la información necesaria, no necesariamente de manera redundante o para hacer la lista gigante de instrucciones, pero sí con la información completa. También hay que tratar de evitar los dedazos, o sea, estos sí son muy obvios cuando se nos olvida agregar una palabra, un artículo, pero puede afectar el sentido de las oraciones, entonces hay que revisar también esto, que no tengamos dedazos en la redacción o que estemos omitiendo datos importantes. También hay que homogeneizar la manera de referirse tanto a sí mismos, o sea, ustedes como profesores, como a sus estudiantes. Esto también ya se los había mencionado. Hay que elegir si nos vamos a dirigir a nosotros mismos como en primera persona, o sea, yo, o de manera impersonal, diciendo, por ejemplo, el maestro revisará su producto y le enviará así. Eso es una redacción impersonal. Entonces, hay que elegir de qué manera nos vamos a referir a nosotros mismos como profesores y a los estudiantes, si de tú, de ustedes, o también de manera impersonal. Sean claros, precisos al dar la información completa en las instrucciones, que también es lo que les comentaba en el primer punto. Es decir, hay que incluir todas las fechas, tanto de inicio como de fin, o las fechas de entrega, las fechas límites, hay que incluirlas todo el tiempo. Y también el medio por el que vamos a hacer llegar la retroalimentación o la calificación, porque muchas veces vamos a retroalimentar en alguna herramienta de chat o por la mensajería interna de Duke, pero también la calificación se puede enviar, no sé, por correo electrónico. Hay que especificar estos tipos de detalles todo el tiempo. También acuérdense de nombrar correctamente los materiales de apoyo o los instrumentos de evaluación que van a utilizar, porque a veces podía parecer que nombraban ciertos materiales de una manera y otros de otra, entonces todo tiene que coincidir siempre. Sobre todo si, como comentaba el maestro del principio, va a haber material de apoyo en el apartado material de apoyo, porque muchas veces los alumnos ni siquiera van al material de apoyo, como comentaba el profesor Freddy, sino que hay que incluirlo también desde las instrucciones y en ese caso, pues los nombres deben coincidir siempre en todos los apartados que se mencionen para no confundir ni ser ambiguos en nuestro mensaje. Hay que evitar mezclar palabras escritas con mayúsculas en su totalidad, es decir, que como para resaltar una palabra escriben el nombre del mes o del día, no sé, una fecha, o si van a hacer notas aparte. Si quieren resaltar este tipo de aspectos, pueden usar las negritas o el subrayado incluso, pero no les recomiendo que usen mayúsculas totales porque pues cansa la vista y puede como que enviar el mensaje incorrecto al estudiante. Siguiente, por favor, gracias. También hay que revisar la ortografía antes de publicar la actividad, porque encontramos tanto el profesor Freddy como yo que había muchas palabras sin tildar. Entonces, si ustedes no tienen la habilidad de la ortografía muy desarrollada, pueden ir a diccionarios o buscar en Google cómo se escribe tal palabra. Hay dos páginas que les recomiendo cuando tienen dudas como muy de léxico.
para saber cómo se escribe una palabra o una palabra nueva apenas que se está incluyendo por las redes sociales o cosas así. Una es la RAE, porque pues ahí también vienen dudas de los usuarios. Y la otra es Fundeu, se escribe Fundeu. Ahí también pueden encontrar dudas ya resueltas de cómo se escribe tal palabra o tal traducción. Entonces, se las recomiendo para que si no saben cómo se escribe una palabra, pues también ahí corroboren. Hay que escribir correctamente los nombres de las aplicaciones también en caso de que usen aplicaciones web o móviles, y de los materiales de consulta, y como les dije también hace rato, de los nombres de los materiales de apoyo, etcétera. Todos los nombres tienen que estar bien escritos y no generar ambigüedades o errores ortográficos muy evidentes. También usen correctamente las mayúsculas iniciales, los signos de puntuación y los signos ortográficos, es decir, de admiración, punto y coma, de interrogación, todos estos signos, ¿no? Que nos ayudan a pautar la entonación de lo que les queremos comentar. También no se les olvide usar alguna frase de cortesía formularia para que los estudiantes no se sientan ahí solitos, abandonados, o si no es muy su estilo, con que escriban mucho éxito, al inicio bienvenidos, o sea, no es necesario que sean extra corteses, simplemente que hagan sentir que están ahí presentes. Y por último, hay que añadir las citas y las referencias bibliográficas que utilicen en caso de que así sea dentro de su materia, y yo les sugiero que pues esté en formato APA en la última edición, que es la 7ª. Aquí les voy a dar un comercial. En la plataforma institucional del Senat, que es de aquí de la Universidad de Colima, hay 3 objetos de aprendizaje que son como mini cursitos en línea que yo creé aquí dentro de mi dirección de recursos educativos, donde yo trabajo. 2 son de ortografía elemental, que pues ahí se ve, por ejemplo, el uso de mayúsculas, el uso de los signos de puntuación, cómo se escriben los números, etcétera. O sea, es ortografía básica, pero que sí les puede servir para repasar las reglas. Y el otro es de aprender a usar las normas APA en la 7ª edición. Entonces también les podría servir este cursito. No les lleva más de una semana, yo creo, si es que le dedican de 1 a 2 horas al día. Si no, lo pueden consultar, los pueden consultar en un solo día los 3, bueno, cada uno. La plataforma se llama Senat y ahí los pueden encontrar, son de acceso libre. Freddy, ¿me puedes recordar qué era el comentario de la maestra Cecilia respecto a la bibliografía? Sí, que no lo había agregado, pero sí mencionaba, por ejemplo, hay una información, me parece que del libro o del material. Nada más pues comentar que hay que agregarlos, ¿verdad? Al final de la actividad de aprendizaje, pues agregar, perdón, la referencia, ¿verdad? Era eso. Ok. Sí, pues recuerden que si tomamos, por mínimo que sea, algún material o citas, pues, que son muy básicas para nuestras materias, tenemos que referenciarlas correctamente, porque si no estaremos cayendo en el plagio, y pues ahorita es muy fácil que se detecte. Entonces pues como profesores quedamos mal al cometer ese tipo de errores, ¿no? Entonces puedan utilizar el formato que a ustedes más les guste o que conozcan mejor. Solo aquí en la universidad pues sí suele utilizarse más el formato APA, entonces pues también por eso yo les sugiero ese. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, yo nomás tengo dudas con respecto a los comentarios que me hicieron en la lista de cotejo.
pero no sé si se puede comentar ahorita o al final. Podemos comentarlos, maestro, para que si hay comentarios similares podamos resolverlos en este momento. Pudiera ayudar muchísimo también. Adelante. Entonces, le comparto pantalla entonces para ver Sí, el claro. instrumento que hice y la lista de cotejo en los comentarios. Sí, adelante. Maestro, todavía no comparte la pantalla. Sí, estoy moviendo los archivos. Ah, perfecto. Voy. Bueno, mientras el maestro nos comparte, les comento que con base en este instrumento de evaluación que aplicamos, el segundo paso sería, en caso de que hayan tenido algunas observaciones o varias observaciones, pudieran hacerla o pueden hacer la segunda entrega en la misma opción de comentarios donde envía el instrumento de evaluación, y de esa manera pues tener ya una segunda versión con las observaciones aplicadas. Entonces, ahorita les vuelvo a recordar, nada más revisamos lo que el maestro nos quiere compartir, y bueno, por si hubiese algún comentario similar o alguna duda, pues podemos resolverlo de mejor manera. Adelante, maestro. Sí, sí se ve la pantalla. Sí, Está un archivo de Word ahí, ¿verdad? sí, es el instrumento. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, aquí en los comentarios dice que el punto 4 puede ser confuso. Quizá lo más conveniente es descargar la tabla de verificación. ¿Verdad? Aquí lo que, bueno, así como está redactado aquí, no sé si lo ven en este apartado. ¿Sí se logra ver acá? Sí, Bueno, así como está redactado lo que yo indiqué aquí con respecto a este comentario. Ok. Dice, elabora una tabla de verificación de esfuerzos. Se considera que bueno, sí está subrayado porque la idea es que haga un enlace y el enlace lo que va a mostrarles a los estudiantes sería esta tabla, que es la que agregué aquí, que viene lo que van a hacer y un ejemplo de lo que van a hacer. Y luego le puse, aquí dice, elabora una tabla de verificación de esfuerzos. Y le puse que de acuerdo con los lineamientos. Y está subrayado porque la idea es que se haga un enlace y los lineamientos que se van a mostrar en ese enlace cuando el estudiante entre serían estos de acá. Entonces, no sé si ese comentario que está aquí corresponda a eso. sí, bueno, se entiende ahí, maestro, que la Sí. idea es que los estudiantes abran el enlace, ¿verdad? O sea, abran los dos enlaces. Primero, entonces tendrían que abrirlo y descargarlo para que esa era la idea, pues, o sea, Ajá. indicarles por eso el comentario sobre que no, o sea, van a completar la tabla al final, ¿no? O sea, lo que tienen que Sí. hacer es completar la tabla. Entonces, por eso el punto 4 era primero que descarguen y que completen la tabla, porque justamente eso es lo que tendrían que hacer. Ok. Nada más esa era la idea, como esa precisión más, ¿no? Porque si... Sería entonces, perdón, aquí sería entonces ponerlo más bien es que descarguen, por ejemplo, la tabla de Ajá, verificación. ajá, y completen, y que consulten la parte de los lineamientos, ¿verdad? Ok, ya sería Sí, cambiar entonces la redacción que está aquí en esta indicación, ¿verdad? sí, porque esa acción nos lleva a que tendrían que hacer o sea, que tendrían que elaborar una tabla, pero ahí ya les Ok. está proporcionando una tabla.
Claro, así es. Sí. Sí, Ah, sí, ok, sí. entonces más bien es en la redacción, ¿verdad? Sí, es correcto. Cambiarla para que ellos Sí, se entiendan. la elección del verbo sería, Ah, ok, sí. ¿se acuerdan que el profesor Freddy les mencionó lo de los verbos de acuerdo con el nivel al que Claro, va dirigido sí. el Ujú, contenido? sí, sí, sí. Entonces también hay que, si se tiene la posibilidad, hay que consultar ese listado de verbos para ver cuál es el que se acerca más al aprendizaje que se quiere lograr Ujú. por parte de los estudiantes. Claro, claro. Sí, ya me estoy ubicando entonces. Incluso, Ok. de hecho, el objetivo también iba en ese sentido, un comentario. Por ejemplo, esta Ujú. actividad de aprendizaje, digo, entiendo que es para estudiantes De ingeniería. de ingeniería, ¿verdad? Digo, no, Sí. yo no estudié ingeniería, pero sí se me dificultó al momento de revisar la actividad. Pero digo, al final Sí. de cuentas, desde la parte pedagógica, nosotros podemos ver que lo que se espera no es tanto que identifiquen, sino que hagan el cálculo, ¿no? Que ya apliquen. Ajá. Es un nivel de aprendizaje un poquito mayor, que es lo que les comentaba. Entonces, también la sugerencia del objetivo es que apliquen o que calculen en este caso los tipos de esfuerzo, ¿verdad? Y con eso podríamos lograr, o sea, con las indicaciones que le está presentando el maestro, porque incluso les proporciona material de estudio, les proporciona por ahí también un video, ya con Ujú. eso nosotros pudiéramos lograr ese aprendizaje, ¿verdad? O sea, si estamos pensando en que el estudiante no solamente identifique y analice, sino más bien que calcule, que aplique, ¿verdad? Eso ya sería como un nivel de aprendizaje un poquito mayor. Esa era la idea, maestro. Ajá. Sí, nada más que esta actividad realmente sí va enfocada nada más a identificar y analizar, porque dentro de lo que está acá metido, realmente no hay datos para hacer cálculos, simplemente se trata de que ellos sepan, por ejemplo, que la carga en qué punto está y, Ah, ok. y cómo se interpreta en cuanto a la ecuación. Es más bien conceptual, que ellos entiendan la ecuación y qué tipo de esfuerzo en este caso me origina, pero no hay cálculo Ah, realmente. perfecto. Ah, ok, perfecto. Por eso la actividad va en ese sentido de analizar e interpretar qué está Ah, ok. ocurriendo. Sí, Entonces, sí, nada más esa observación que le hice en el punto ajá, 3 quizás quedaría de más, ¿verdad? Digo, si ya ajá, usted entiende cuál es el propósito, sí, claro. adelante. Ujú. Ah, bien. Y bueno, aquí también dice, aunque están definidos los materiales, se recomienda colocar los nombres. Yo lo que aquí hice en esta actividad fue, le puse, revisa nuevamente el tema visto en clase, esfuerzos combinados. Y le puse en el documento compartido por el maestro en material de estudio. Realmente en el material de estudio yo agrego un archivo que se denomina así, esfuerzos combinados. Por eso es que aquí lo Ah, resalté. sí, era más bien del video, porque no tiene el video como un título y más bien un nombre, Ah, ok, ya, pero ya. era Sería eso, sí. ponerle, Ajá, ajá, decirles de qué trata el video realmente, ujú, ¿ah? Porque nada más está el enlace, pero no dice ajá, de qué es. es Ah, correcto, ok. sí. Ah, bueno. Sí, y qué más. Bueno, este también sí ya me di cuenta que está aquí porque no coincide, porque aunque sí les voy a dejar que hagan una entrega tardía, pero pues sí, por cada día que se retrasen va a ir descontándose un punto, pero sí ya vi que sí no está homologado. Ese sí, sí lo vi. Sí. ¿Y qué más? Como no usé bibliografías, por eso no tengo aquí, o sea, realmente no les puse unas bibliografías, sino simplemente les hago ver, pues, que tienen que revisar ellos la parte que dice aquí: consulta la información en la bibliografía recomendada. Se considera, pues, que al inicio del semestre, pues, uno les da todos los contenidos y las bibliografías que se van a utilizar, por eso nada más ya lo resalto. Pero no suelo, bueno, al menos aquí en la actividad o en otras que he elaborado, no les pongo bibliografía. Pero sí les hago hincapié que cuando hagan la entrega del documento, pues pongan las bibliografías que hayan consultado bajo el APA. Que entonces nada más poner esa precisión, sí, Ujú, sí, se lo está solicitando. Pero sí, digo, al final creo que es una muy buena actividad de aprendizaje porque incluye también esta parte de los lineamientos y también un ejemplo, ¿verdad? Que también ayuda muchísimo. sí, pues sería todo entonces en cuanto a la retro que ya recibí. Bueno, voy a hacer las adecuaciones para volver a enviar el documento entonces. Excelente, Bien, doctor. muchas gracias. No, al contrario. Ah, Sí,
gracias a él. Ok. Sí, muchas gracias, doctor. Fíjense que justamente para eso nos sirve la retroalimentación, para tener como una puntualización de qué es lo que sí, qué son esos aspectos en los que sí cumplimos o aquellos aspectos en los que podemos mejorar, y creo que todos estamos o tendríamos que estar en esta misma sintonía. Y eso mismo que a veces hacemos aquí, también nosotros indicarlo dentro de nuestras actividades de aprendizaje, porque a veces el estudiante pudiera elaborar un producto, una evidencia y demás, pero si no tiene esa retroalimentación, si no se lo indicamos en las actividades de aprendizaje, pues a veces el estudiante no tendrá como esa motivación. Eso también es interesante, importante considerarlo al momento de redactar nuestras actividades de aprendizaje. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud respecto a esto que estamos revisando de sus actividades de aprendizaje, de manera particular o de manera general con lo que ya revisamos con el maestro Norberto y la maestra Cecilia. ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario? Adelante, sin pena, ya casi vamos de vacaciones. Si nadie quiere comentar algo ahorita, me gustaría decir nada más como una pequeña anécdota, Freddy. Sí, adelante. Tiene relación con lo que comentó una de las profesoras al inicio, creo, de la reflexión de esta actividad. Yo me acuerdo que en el trabajo de investigación que hice, del que les presenté el esquemita la sesión pasada, uno de los profesores entrevistados me dijo al final de la entrevista, porque yo le hacía preguntas respecto a la interacción con sus estudiantes, cómo se desarrollaba, que si él la consideraba como óptima, entre otras cuestiones, y al final de la entrevista, que duró como media hora o más, él me dijo, es que nunca había pensado en estos asuntos. O sea, él nada más se metía a cumplir con su chamba de, pues, subir la actividad, solicitarles que participaran en el foro y ya. Pero él mismo decía, yo nunca me había puesto a pensar en cómo me perciben mis estudiantes o si siquiera si me están entendiendo. O sea, no, él no se lo preguntaba para nada. Y entonces, a partir de esa entrevista que yo le hice, él decía, no, pues ahora sí me voy a dar el tiempo como de revisar cómo me dirijo a ellos o cómo estoy redactando la instrucción. Y pues en realidad es lo que comentaba el maestro Freddy al inicio también, respecto a que aquí lo que queremos es que ustedes también se detengan como a reflexionar tantito respecto a su labor de docentes, ya sea de manera híbrida o presencial o en línea, porque también, esto se los comenté desde la sesión pasada, estamos tratando con otras personas que también tienen pues sus necesidades o que y muchas veces se les complica más a unos que a otros, entonces por eso hay que considerar todo. Pareciera que nada más con escribir una instrucción de 5 palabras ya ellos entendieron, ya saben, ya todo, pero pues no, o sea, no todos tienen las mismas características, aparte eso que les comentaba, ustedes como profesores son los que determinan el tono que va a tener la interacción a lo largo de toda la materia, ya sea en línea o presencial. Entonces, pues hay que como darnos un tiempo como de reflexionar en estos temas que sí, muchas veces pues no son nuestro fuerte porque puede haber ingenieros, puede haber de todas las carreras y pues ellos lo pueden ver como que no es algo muy trascendental, pero al final de cuentas es eso, estamos tratando con otras personas también. Entonces hay que considerar, aunque sea de una manera mínima, estos aspectos, porque al final de cuentas los alumnos lo van a valorar más. Y sería todo. Muchas gracias, Diana. Aquí hay 2 comentarios. La maestra nos comenta que ya entregó nuevamente su trabajo. Sí, de hecho la idea es hacer una segunda entrega con base en las observaciones ya aplicadas, atendidas, y esa segunda entrega la consideraremos para poder hacer la valoración de su producto, es decir, quien entregue la segunda versión ya con las correcciones
pues tendría el porcentaje que ahí les indicamos, ¿verdad? Sí va a haber otra retroalimentación en caso de que haya observaciones mayores, pues también se los haremos, pero en caso de que no, pues simplemente verificaremos que hayan atendido cada una de las observaciones, que es la idea, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si alguien quiere, ya en lo posterior, una vez terminado el taller, que se quisiera acercar al Departamento de Educación a Distancia para poder orientarlos sobre cómo poder implementar sus actividades de aprendizaje de manera, tanto en esta plataforma como en Edu, como en Classroom, también podemos orientarlos. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Básicamente es, a ver, me dices, Diana, si se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hacer una segunda entrega que la fecha límite es el día de mañana. Entonces, con esto que ya revisamos, con estas observaciones que ya ustedes pudieron revisar de manera individual y que de manera conjunta ya también lo revisamos en este momento, lo que sigue es hacer una segunda entrega. Y esta segunda entrega, como les había comentado, el valor es del 80%. En algunos casos, si no hay observaciones, pues ya con una primera entrega que realizaron, pues así quedaría, ¿verdad? Y después sigue una última actividad, que es la actividad de autoevaluación. Esta actividad de autoevaluación es que ustedes sean conscientes de manera individual, revisen su propuesta de actividad de aprendizaje y que a partir de a partir de un ejercicio de autoevaluación, revisen lo que están proponiendo como actividad de aprendizaje y verifiquen que si hayan atendido lo que les solicitamos nosotros. Entonces, básicamente sería un ejercicio de autoevaluación de la propuesta de actividad de aprendizaje que ustedes ya, que ustedes ya realizaron, ¿verdad? Esta como fecha límite tiene hasta el día 7 de julio, entonces sí les pedimos que por favor, si ya el día de mañana entregan su segunda versión, ya pueden, ya están en condiciones de hacer el ejercicio de autoevaluación, y si no, tienen hasta el 7 de julio, ¿verdad? Y bueno, nosotros a partir de que tengamos ya gran parte de las evidencias, por ejemplo, en el caso de la autoevaluación y en el caso de la segunda versión, a partir de 3 días hábiles, es decir, regresando de vacaciones, estaremos en condiciones de mandarles su calificación final, ¿verdad? No sé si haya aquí alguna duda, algún comentario sobre esto que sigue, sobre esta última actividad. No, bueno, de mi parte todo bien, yo creo que están bien las indicaciones y pues igual agradezco a la retroalimentación que hicieron pues a la actividad, y con eso pues de alguna otra manera también ya reforcé algunas cuestiones porque me ha pasado, a veces saturamos como de lineamientos a los estudiantes y no saben cómo van a entregar la actividad y vienen y te preguntan, y a veces les digo, es que ahí están los lineamientos, ¿ya los leyeron? No, Sí, pues sí. entonces hay que volverlos a leer. Y a veces que, bueno, me pasa, me ocurre de que a veces quiero ser muy explícito con los estudiantes y a veces les redacto de más, a veces creo que la redacción no va acorde, digo, no, a lo mejor no me están entendiendo qué es lo que les quiero pedir, ¿no? O lo que van a entregar. Eso es lo que a veces suele pasar y los estudiantes sí, a veces no entienden o no interpretan lo que uno les quiere decir. Pero pues sí, todo bien, gracias. Muchísimas gracias, maestro Norberto. Y sí, claro que pasa, ¿verdad? Nosotros pensamos que estamos dando las indicaciones correctas, pero cuando se los mostramos a los estudiantes, no falta que nos pregunte que cuándo es la fecha de entrega y incluso cuando dice ahí la fecha de entrega, ¿verdad? Entonces, eso también ya va a depender mucho de las características de los estudiantes, ¿verdad? Pero sí, suele pasar. Nada, también agradecerle, maestro Norberto, también maestro Alfredo nos escribe por acá que ninguna duda, muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias, al contrario, maestro, en lo que podamos nosotros apoyar, para que ustedes puedan tener sus actividades de aprendizaje con la mayor claridad posible, estamos a la orden.
Bueno, entonces si ya no hay ningún comentario, pues damos por finalizada esta sesión, esta última sesión de retroalimentación y cierre. Y pues nada, al contrario, nosotros estamos agradecidos con ustedes por animarse, por participar, por poder estar, tener esa apertura, ¿verdad? Y por la asistencia, obviamente. Les agradecemos muchísimo de mi parte. Diana, no sé si quieres darles algún mensaje a los maestros. Sí, así como dijo una maestra también, creo que a la mitad de la sesión, o al inicio también, hay que compartir estos conocimientos con nuestros pares. Sí. Porque al final de cuentas, pues no hay quien peque de que cree que lo sabe todo, y pues al final de cuentas siempre hay algo que aprender de los demás. Entonces, si están en la posibilidad o si sale casualmente la conversación, compartan estos tips o lo que les gustó del curso con sus pares para que también pues traten de reflexionar en este mismo tema. Y gracias a ustedes por su atención, por su participación y porque fueron muy receptivos desde el inicio. Totalmente, concuerdo con la maestra Diana. Para nosotros este tipo de cursos es muy fácil sobrellevarlo porque hay disposición, ¿verdad? Y creo que eso vale mucho la pena desde el inicio, ¿verdad? Desde la primera sesión hasta ahorita que estamos ya por finalizar y que nada más espera la última actividad, ¿verdad? La actividad 3. Entonces, nada, quedamos muy agradecidos y esperamos volvernos a encontrar, ¿verdad? En otro taller o en otro curso. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.